¿Alguna vez has escuchado de un lugar donde hasta la fe se esconde? Donde las cruces colgadas en las casas giran solas, despacio, hasta quedar invertidas. No por el viento. No por trucos. Simplemente, se voltean. Y nadie en ese pueblo quiere hablar de por qué. A 3 horas de Zacatecas, escondido entre cerros y polvo, está San Andrés del Retiro, un lugar que no aparece en muchos mapas. Ni Uber entra. Hace años, una familia de turistas desapareció tras decir que irían a grabar una leyenda local. Solo dejaron su auto, estacionado frente a una iglesia sin techo y con todas las cruces al revés. Desde entonces, nadie se atreve a acercarse de noche. Pero en 2022, un youtuber de exploraciones urbanas llamado Kevin Durán ignoró todas las advertencias. Así que llegó con su equipo, drones y cámaras térmicas. Lo subió todo a su canal. El video dura 17 minutos. Solo el primer minuto tiene audio. Lo demás es estática y murmullos. Pero lo peor no está en lo que muestra el video, sino en lo que se escuchó fuera de cámara. Su novia recibió una llamada a las 3:33 de la mañana con la voz de Kevin, diciendo: "No abras la cruz, ellos están adentro". Nadie supo a qué se refería. Solo encontraron su cámara tirada, frente a una lápida sin nombre. Así que un grupo de forenses y policías entraron una semana después. 13 agentes. Solo salieron 9. Los otros 4, según el informe, no respondieron a estímulos externos. Uno de ellos intentó arrancarse la lengua con las manos. Y fue ahí cuando un investigador encontró algo más aterrador que cualquier posesión. Una grabación sin editar. Kevin nunca estuvo solo. La grabación recuperada duraba 43 minutos. No estaba en la cámara de Kevin, sino en una memoria oculta dentro de su mochila. El archivo comenzaba con su voz, clara, casi emocionada: "Estamos en San Andrés del Retiro, 2:48 de la mañana, y todas las cruces están al revés". Es como si alguien las hubiera girado al mismo tiempo. Pero mientras la cámara giraba por el interior de la iglesia, un segundo audio emergía, apenas audible bajo su respiración, una voz distorsionada que repetía en bucle: "Él ya viene, él ya viene". Kevin no reaccionaba. Como si no pudiera oírla. Así que siguió grabando, apuntando hacia un altar cubierto de hollín, con una figura que parecía la Virgen, pero sin rostro. En el minuto 11, la cámara captó algo que no tiene explicación lógica. Una de las cruces, colgada sobre el altar, giró en cámara lenta hasta quedar boca abajo. No hay cuerdas. No hay brisa. Nada se mueve, excepto eso. Pero en el minuto 13, Kevin se detiene frente a una cripta. Lee en voz baja una inscripción grabada en piedra: "Aquí duerme el que invirtió la fe". Así que decide empujar la tapa de mármol. Comete el error. Al abrirla, el aire se vuelve denso. La cámara comienza a fallar. En el fondo de la cripta, hay una cruz clavada en la tierra. Pero no está al derecho, ni al revés. Está girando. Solita. Y entonces pasa algo. Kevin se queda inmóvil, mirando al lente. Su voz ya no es suya. Dice: "Él me mostró la verdad. No rezamos al cielo. Rezamos para que no despierte". Acto seguido, se oye un sonido seco. Algo arrastrándose. La cámara cae. No hay más imagen. Solo audio. Alguien ríe. No es Kevin. Cuando los peritos analizaron la grabación, descubrieron que durante toda la cinta había rostros escondidos en los píxeles, superpuestos en cada cuadro. Uno por cada cruz de la iglesia. 66 rostros en total. Todos con la boca abierta. Como si gritaran. Como si pidieran ayuda. Y lo más macabro, uno de esos rostros era el de un agente que aún estaba desaparecido. Pero lo que realmente desató el pánico fue el último cuadro del video. El archivo se corrompe justo al final, y muestra por una fracción de segundo una imagen que no se puede explicar con lógica: la fachada de la iglesia, pero esta vez, cada cruz ya no está invertida. Ahora están al derecho. Así que un especialista en símbolos ocultos fue consultado. Tras analizarla, su rostro cambió de inmediato. Solo dijo una frase antes de irse y desaparecer del caso: "Cuando las cruces se enderezan solas, ya no están advirtiendo".
Están invitando. Esa noche, la casa donde guardaban la evidencia se incendió por completo. Nadie sobrevivió. Solo quedó una nota chamuscada, escrita con tierra sobre la pared. Volteamos la fe para que no lo vieras. Pero ya te vio. Y desde entonces, en San Andrés del Retiro, nadie pone cruces. Solo las entierran boca abajo, en silencio, esperando que el suelo no las devuelva. Cada noche, a las 3:17 de la mañana, en un pueblo del sur de México, todos los habitantes despiertan al mismo tiempo, gritando el mismo nombre y recordando la misma pesadilla. No se conocen entre ellos. No comparten habitación. Pero todos, sin excepción, sueñan cómo van a morir. Ese lugar se llama El Sombral. Apenas tiene 300 personas. No hay señal, no hay internet. Pero hay algo más fuerte que la tecnología, el miedo. Todo empezó en 1997, cuando una niña llamada Belinda se suicidó dejando una nota extraña. No era un sueño. Ya lo viví. Nadie le dio importancia. Pero al mes siguiente, otro joven, Raúl, se ahorcó en la misma habitación, escribiendo en la pared con sangre: la muerte llega igual, aunque despiertes. Así que la policía comenzó a sospechar de algún tipo de secta. Mandaron a un agente encubierto. Se hizo pasar por forastero. Pero a la semana, pidió ser trasladado. Dijo que cada noche soñaba que le arrancaban los dientes con pinzas oxidadas. Pero lo más escalofriante fue lo que pasó después. El sacerdote del pueblo confesó haber tenido el mismo sueño, con los mismos detalles, la misma sangre, las mismas pinzas. Un psicólogo forense se ofreció a estudiar el caso. Grabó entrevistas con 24 habitantes. Todas decían lo mismo: me despierto a las 3:17. Siempre. Estoy en una sala blanca. Escucho un cuchillo arrastrándose. Luego veo mi cuerpo en el suelo. Siempre muero antes de que amanezca. Lo más perturbador no era la coincidencia. Era que en cada testimonio, la muerte ocurría de manera diferente, pero la habitación donde soñaban era exactamente la misma. Y un niño de 6 años hizo una pregunta que nadie pudo responder. Si todavía no me muero, ¿por qué ya me acuerdo cómo fue? Después de esa pregunta, el psicólogo, el doctor Edgar Ramos, decidió quedarse a pasar una noche en El Sombral. Llevó grabadoras, un diario clínico y una cámara con visión nocturna. Su intención era clara: documentar el sueño en tiempo real. Así que se encerró en la única posada del pueblo, activó todo su equipo y se acostó justo antes de las 3 de la mañana. Pero cuando despertó, no estaba en su cama. Estaba en medio del campo, sin zapatos, temblando. Lo encontraron desorientado, con la ropa empapada en sudor, la mirada perdida, y repitiendo en voz baja una frase: no era un sueño. Era un recuerdo. Lo trasladaron a la Ciudad de México para evaluarlo, pero antes de que pudieran diagnosticarlo, se lanzó desde la azotea del hospital. En el bolsillo llevaba una nota escrita en su letra: los sueños son lo último que olvidamos, porque son lo primero que vivimos. Así que las autoridades suspendieron toda investigación. Declararon el pueblo como zona cerrada. Pero los sueños no se detuvieron. En lugar de eso, comenzaron a cambiar. Ahora, los habitantes no solo sueñan su propia muerte, también sueñan la muerte de los demás. Un joven de 19 años aseguró haber visto en su sueño cómo su madre era enterrada viva. 3 días después, ella desapareció. La encontraron en una fosa improvisada, con las uñas rotas y tierra en los pulmones. Pero lo más inquietante sucedió hace apenas un mes. Un anciano, don Eusebio, comenzó a relatar una versión diferente del sueño. Aseguraba que ya no veía la sala blanca. Ahora estaba de pie, observando a los demás morir. Ya no sueño mi muerte, dijo. Ahora sueño que yo soy quien los mata. Pero nadie le creyó, hasta que una noche desaparecieron 7 personas. Sus cuerpos fueron encontrados en la iglesia, alineados en círculo, con los ojos abiertos y una sonrisa clavada en la cara. Literalmente, costurada con hilo negro. Así que un periodista local, desesperado por respuestas, volvió al pueblo con una grabadora oculta. No duró ni 24 horas. Envió un solo audio a su redacción antes de perderse. No están soñando cómo van a morir.
Están recordando lo que hicieron antes de nacer. Esa frase desató una teoría tan perturbadora que el caso fue archivado. Según una carta anónima encontrada bajo la cama del periodista, todos los habitantes de El Sombral habrían cometido asesinatos en una vida anterior. Y ahora, estaban atrapados en un ciclo eterno, reviviendo la muerte de sus víctimas. Desde entonces, cada vez que alguien nuevo llega al pueblo, la misma cosa ocurre. Esa persona sueña su muerte la primera noche. Siempre a las 3:17. Siempre en la misma sala blanca. Siempre con alguien observando desde la esquina. Y aquí viene lo más aterrador, una pareja de excursionistas que se perdió cerca del pueblo pasó una noche ahí sin saber lo que ocurría. Regresaron a casa al día siguiente, confundidos pero ilesos. Pero semanas después, ambos empezaron a tener pesadillas idénticas. Ayer, ella apareció muerta. Tenía en la mano una cruz rota. Él desapareció. Lo único que dejó fue una nota garabateada con letras torcidas. No importa dónde vayas, si soñaste con El Sombral, ya estás dentro. Y en la parte de atrás del papel, una hora escrita en tinta roja. 3:17 de la mañana. Nadie ha visto un bebé en ese pueblo en más de 30 años. Pero cada año, en octubre, se escucha el llanto de recién nacidos saliendo del monte. San Pedro de las Cruces no aparece en los mapas modernos. Solo lo conocen quienes nacieron allí, y quienes han intentado borrarlo. Un equipo de salud rural llegó por error en 2003. No encontraron escuela, ni ambulancias, ni registros civiles. Pero lo que más les perturbó fue lo que sí encontraron: 42 lápidas en el cementerio, todas con la misma fecha de nacimiento. Todas decían, nacido y muerto el mismo día. Sin nombre. Así que la doctora del equipo, Luisa Barragán, pidió investigar. Quería saber por qué no había niños. Los pobladores evitaban responder. Bajaban la mirada, cerraban las puertas. Solo una mujer mayor, Inés, aceptó hablar. Ella susurró una frase que el equipo grabó en audio. Aquí no nacen niños. Aquí se devuelven. Pero Luisa no se detuvo. Encontró una antigua enfermería detrás de la iglesia. Dentro había una cama oxidada, herramientas quirúrgicas y una caja con lo que parecían ser registros de parto escritos a mano. Así que tomó uno y lo leyó en voz alta. Decía: octubre de 1984. Parto sin complicaciones. Niño sano. Llevado al umbral. Pero el acta no tenía firma. Y en lugar del nombre del recién nacido, solo una marca negra en forma de espiral. Esa noche, el equipo médico fue despertado por un sonido extraño. No eran pasos. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Cuando salieron, no había nadie. Solo una cuna vacía, hecha con ramas frescas, frente a la puerta. Y estaba meciéndose sola. Al día siguiente, la doctora Luisa despertó con marcas en los tobillos. 2 líneas moradas, paralelas, como si alguien la hubiera arrastrado mientras dormía. Así que ordenó abandonar el pueblo de inmediato, pero el chofer del equipo no apareció. Fueron a buscarlo por las casas. Nadie les abría. El pueblo, que ya de por sí parecía vacío, ahora parecía deshabitado. Hasta los perros habían desaparecido. Pero entonces escucharon el llanto. Era claro, agudo, como de recién nacido. Y venía del monte. Así que Luisa, junto a 2 asistentes, decidió seguir el sonido. Caminando entre la maleza, encontraron una vereda marcada con cintas rojas atadas a los árboles. Al fondo, una estructura de piedra en forma de cruz invertida, cubierta de musgo. Allí, encontraron lo que parecía una pequeña cabaña subterránea. Al entrar, el olor a formol y carne vieja les hizo vomitar. En las paredes colgaban fotos de bebés con los ojos cubiertos por vendas negras. En el centro, un altar, con docenas de cunas hechas de ramas secas. Y en cada una, un muñeco de trapo, empapado en sangre seca. Pero lo más escalofriante fue lo que encontraron al fondo. Un libro antiguo, cubierto con cuero humano, con una frase escrita con letras infantiles. No es que no nazcan niños, es que no deberían hacerlo 2 veces. Luisa tomó una foto del libro, así que intentó enviarla por satélite, pero el celular se apagó de golpe.
Cuando quiso salir, los llantos empezaron a sonar de nuevo, esta vez más cerca, esta vez detrás de ellos. Corrieron. Solo Luisa logró salir del monte. Sus 2 asistentes nunca fueron encontrados. Días después, el cuerpo del chofer apareció colgado frente a la iglesia. En el pecho, tallado con cuchillo, un mensaje. El umbral debe mantenerse cerrado. Luisa fue ingresada en un hospital psiquiátrico tras ser encontrada caminando desnuda por la carretera, repitiendo sin cesar, vi sus ojos. No eran bebés. No eran humanos. Meses después, un periodista encontró la foto que Luisa había intentado enviar. La subió a un foro anónimo. En la imagen se puede ver claramente el libro. Pero también algo más. Un rostro, apenas visible detrás del altar. Pequeño, sin boca, sin cejas, con los ojos completamente negros. Y en la esquina inferior, escrita con sangre. Nacido en 1844. No volvió a morir. El archivo fue eliminado minutos después. El foro se cerró. Y desde entonces, cada octubre, varios excursionistas han reportado escuchar el llanto de un bebé. Que no deja de llorar aunque le tapen la boca. Que no deja de sangrar aunque no tenga heridas. Que no deja de mirar aunque no tenga ojos. Y si alguna vez visitas San Pedro de las Cruces, recuerda esto. Si escuchas un llanto a lo lejos, no lo sigas. Porque ese no es un recién nacido. Es uno de los que nunca debió volver. Cuando un cadáver sonríe en su ataúd, lo llaman rigor mortis. Pero cuando el cadáver se ríe, nadie tiene una explicación. Este caso comenzó en 1997, en un pueblo minúsculo del sur de México llamado San Jerónimo del Olvido. Un lugar aislado, cubierto de neblina casi permanente, donde no hay señal, y el único camino para entrar se cierra con cadenas al anochecer. El primer incidente conocido fue el de Clara Obregón, una anciana que murió de causas naturales. Su familia la veló en casa, como dictaba la costumbre, pero cuando fueron a sellar el ataúd, escucharon un sonido que no supieron procesar. Una risa baja, entrecortada, desde dentro de la caja. Pensaron que era el viento, así que sellaron el ataúd con prisa. Pero esa noche, el velador del cementerio huyó sin dejar rastro. Solo dejó su linterna, encendida, tirada frente a la tumba recién cubierta. A los pocos días, otro cuerpo fue encontrado. Esta vez, el de un joven que se había ahorcado en el campanario. Los policías locales notaron algo inquietante. En la autopsia, su rostro mostraba una sonrisa anormal, amplia, como dibujada a la fuerza. Así que tomaron fotos, pero al revelarlas, los técnicos notaron que en cada imagen, el rostro del cadáver no solo sonreía. Parecía estar mirando directamente a la cámara. El pueblo comenzó a hablar en voz baja. Algunos decían que los muertos se estaban burlando de los vivos. Otros aseguraban que la risa era un castigo para quienes no lloraban suficiente. Pero nada detuvo lo que vendría después. Una grabación filtrada por un forense revelaría lo más aterrador hasta ahora. El forense se llamaba Jaime Hurtado. Trabajaba desde hacía 20 años en municipios rurales, acostumbrado al silencio, al olor del formol y al frío de los cuerpos sin alma. Pero lo que vio en San Jerónimo lo dejó temblando y lo empujó a grabar una cinta de audio antes de desaparecer. En la grabación se lo escucha nervioso, casi llorando. No sé cómo explicarlo. El cuerpo estaba muerto. Lo abrí. Revisé cada órgano. Estaba muerto, pero de repente, en la mesa, mientras le cosía el tórax, se rió. Pero no fue una risa común. En la cinta, justo al fondo, se escucha un sonido distorsionado, como un lamento que se convierte lentamente en carcajada. Luego, el audio se corta abruptamente. Así que un periodista local decidió investigar. Fue a buscar a Jaime, pero no lo encontró en su casa ni en la morgue. Solo halló su bata colgada, su equipo apagado y una nota garabateada. No me quieren muerto. Me quieren entre ellos. A la semana, otro entierro. Esta vez el cuerpo no fue velado. La familia pidió que el ataúd fuera cerrado de inmediato y que se le colocara una cadena con candado. Pero esa noche, el párroco escuchó golpes en la iglesia. Al entrar, vio todas las bancas volcadas y en el altar, una fotografía de su propia cara,
con una sonrisa grotesca recortada y pegada sobre su boca. Así que muchos comenzaron a abandonar el pueblo. Pero los que se quedaron, lo hicieron por miedo, no por fe. Empezaron a enterrar a los muertos en secreto, sin funerales, sin oraciones. Les cosían la boca, les quebraban la mandíbula, les arrancaban la lengua. Pero igual se reían. Un último video, subido anónimamente en 2011, muestra lo que parece ser una exhumación hecha de noche. La cámara es temblorosa, la calidad es baja. Se escucha al camarógrafo susurrar. Dicen que si lo ves reír, no vuelves a dormir. La tumba es abierta. Dentro, el cuerpo tiene la boca rota. No debería emitir ningún sonido. Pero en el video, entre el crujir de la madera, se escucha con claridad una risa seca, burlona, que va en aumento. Esa cuenta fue eliminada minutos después. Nadie ha podido rastrear al autor. Hoy, en San Jerónimo del Olvido, la tradición es simple. A los recién muertos se les corta la garganta, se les cubre la cabeza con una bolsa y se entierran boca abajo. Pero algunos aún se ríen. Aunque no tengan boca. Aunque no tengan pulmones. Se ríen, porque saben que tarde o temprano, todos terminan allí. Y si alguna vez caminas de noche por ese pueblo olvidado, y escuchas risas provenientes de debajo de la tierra, no te detengas. Porque no es un eco. Es alguien que ya no respira, pero aún se está burlando de ti.